Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo estén viendo este video. La idea de hoy es analizar el surgimiento de los primeros estados modernos en Europa, de cómo a partir del surgimiento de la Edad Moderna los estados se van conformando como tal y van saliendo de esa Edad Media en donde estaban divididos en feudos a conformarse en lo que pasan a ser hoy en día, estados modernos, unificados. Para comenzar tenemos acá un mapa en donde podemos observar, no importa tanto que lo entendamos o que no, simplemente la idea es observar cómo Europa, saliendo de la Edad Media, se encontraba dividido en diferentes territorios. No eran los estados que hoy conocemos en día. Solamente vamos a poder observar, si prestamos atención, la forma que hoy en día poseen los estados de España y Portugal, que obviamente el estado de Portugal tiene el nombre de Reino de Portugal y el estado de España tiene el nombre del Reino de Castilla. Después podemos observar quizás Francia o Inglaterra, que más o menos tienen un territorio similar, pero luego no vamos a ver los estados o el mapa que estamos acostumbrados a ver de Europa. Simplemente eso se logra explicar porque fueron España y Portugal los primeros estados que lograron conformarse como tal. Así que ahora vamos a tratar de avanzar y explicar este proceso. La situación política en Europa Occidental hacia mediados del siglo XV, previo a la expansión ultramarina, nos va a encontrar con un proceso de conformación del poder real. En ese proceso de conformación del poder real vamos a tener dos tipos de desarrollos o dos tipos de procesos. Estados que logran conformarse como estados modernos, estados unificados. En cambio, por otro lado, vamos a encontrar los que no logran la conformación de estados modernos y mantienen dentro de su territorio la división político-territorial. Empecemos con los estados que se conforman como tal. Esa formación de estados modernos se empieza a dar hacia el final de la Edad Media. Y como hacia el final de la Edad Media el sistema feudal entra en crisis y empiezan a conformarse sus estados modernos, los dos grupos que van a estar netamente perjudicados por este nuevo modelo van a ser la Iglesia Católica y la nobleza feudal. Son dos grupos que van a ser beneficiados durante el feudalismo, van a tener más poder que el rey, pero van a verse perjudicados por esta nueva etapa. Quien obviamente gana poder durante esta etapa es la figura del rey. El rey como autoridad dentro de un territorio, que básicamente va a instaurar una monarquía, le va a dar una organización política, en donde él va a ser la cabeza de esa organización política, y va a crear las leyes para dar una organización jurídica a la población que se encuentra sobre ese territorio. Razón por la cual, si unimos todo esto que nombramos anteriormente, vamos a dar la idea o la definición de lo que es un Estado. Un Estado es una organización política con organización jurídica, es decir, un sistema político que dicta leyes dentro de un territorio para el orden de la población que allí se encuentra. Ese Estado es un Estado soberano y unificado. Durante las primeras etapas de la Edad Moderna se van a dar procesos en donde el rey va a ganar su poder y va a lograr conformar esos estados. Para lograr eso va a tener que contar con una serie de elementos indispensables si quiere conformar un estado moderno o un estado unificado. ¿Cuáles son esos elementos que tiene que lograr? En primer medida, un ejército permanente. Un ejército que organice y que mande dentro del territorio y que esté al mando del rey, de la máxima autoridad. En segunda medida, una burocracia. La burocracia es el conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo dentro de un Estado. La burocracia es lo que le da sentido y lo que le puede poner orden al Estado. Eso era indispensable para que se puedan conformar. En tercer medida aparece la diplomacia. La diplomacia está conformada por las relaciones que empieza a tener ese Estado con otros que considera como iguales y empiezan a mantener relaciones a nivel nacional entre un Estado y otro, sin intermediarios. En cuarta medida,
aparecen los recursos económicos. Un Estado tiene que tener plata, dinero, que lo obtiene sencillamente de los impuestos y las aduanas. Los impuestos y las aduanas le permiten al Estado conseguir el dinero necesario. Por último, aparece el elemento más importante con los que cuentan los reyes de la Edad Moderna para poder conformar esos estados. Es la burguesía capitalista. Son esos burgueses, comerciantes, que aportan el capital para que el Estado se pueda conformar como tal. Apoyan económicamente al rey porque lo necesitan, no porque quieren. Lo necesitan para llevar adelante sus actividades económicas y para que el rey imponga orden dentro de su territorio. Obviamente los estados que pueden conformarse como estados modernos son principalmente España y Portugal, hacia el principio de la Edad Moderna. Por otro lado, vamos a tener el proceso de los estados que no logran conformarse como tal y que mantienen su división política territorial por lo menos por varios años más. En ese ejemplo vamos a tener a dos países actuales. Ellos son Alemania e Italia. Alemania e Italia no logran superar esa división político-territorial. Por dos motivos. Alemania principalmente se encontraba dividida en principados. Y por ese motivo esos principados que gobernaban el territorio que actualmente se encuentra en el Estado alemán no se unificaban como tal y no eran considerados un Estado moderno. Por otro lado tenemos a Italia, en la cual estaba dividido en los estados pontificios, donde se encontraba la Iglesia Católica, y hasta hoy en día es un estado dentro de Italia, y por otro lado se encontraba dividido en lo que eran las repúblicas, que ahí podemos encontrar algunas de las actuales ciudades italianas, como por ejemplo la República de Génova, Venecia, Florencia y Nápoles. En este caso, no se conformaron los estados nacionales y la división política territorial se mantuvo por largo tiempo. En el caso de España, Portugal en primer medida, Inglaterra y Francia después, se lograron conformar estados modernos hacia el principio de la Edad Moderna, pudieron empezar el proceso que después iba a continuar como la expansión ultramarina. Razón por la cual esa expansión ultramarina es protagonizada principalmente por España y Portugal, es porque son los dos primeros estados que logran conformarse como tal, estados modernos. Muchísimas gracias y espero que les haya ayudado.